hijos, tenemos 8 nietos, otro nieto en camino. Nuestro hijo mayor, Mateo, que muchos de ustedes quizás conocen, él también vive aquí en Nashville. Él es el líder de la iglesia aquí en Nashville, donde estamos ahora. En primer lugar, hermanos, quería decir, o sea, después de escuchar a varios hermanos, o sea, todos los meses nos conectamos con los líderes de las iglesias en el grupo andino y entonces me mantengo conectado con los hermanos, conociendo lo que pasa y la verdad, pero ahora, hoy en la mañana, escuchando a varios hermanos en diferentes lados, en Duitama, en Bucaramanga, en Bogotá, en Cali, en Medellín, compartir esa. Quiero decir, ¿no? Admiro tanto a ustedes, ¿no? Admiro su fe y su perseverancia. Aquí en los Estados Unidos es mucho menos constreñido, mucho menos controlado. Digo, o sea, tenemos más libertad de salir. Claro, también tenemos más libertad de morir porque estamos llevando los números más altos en casos de COVID-19 y también de muertos, algunos, o sea, en todo el mundo. Pero admiro mucho a las personas, ¿no? que por meses han estado confinados a sus departamentos, que han vivido así, y realmente quería expresar eso. O sea, tengo tanta admiración para ustedes y por lo que ustedes hacen. También, otra cosa que quería compartir aquí al principio era acerca de una situación. Hace como 5 días hubo una explosión muy fuerte en Líbano y hemos estado en contacto con los hermanos allá. Y ayer justo escuché un mensaje de Mufid y Jesse, que dirigen la iglesia allá en Beirut. Y realmente súper animante. La explosión realmente devastó a la ciudad. Muchas de las casas en la ciudad perdieron sus ventanas, por ejemplo. Solamente un hermano realmente fue lastimado, tuvo que ir al hospital, pasó unos días en el hospital, pero los hermanos allá en el Líbano, a pesar de todo, o sea, tenían un problema de COVID, tenían un problema económico, que están pasando por una crisis. Y encima de eso, la explosión tan devastadora, ellos siguen con fe. Hope de Líbano, con la ayuda de Hope Worldwide, están trabajando, los hermanos están en la calle compartiendo, entregando comida a las personas. Y este hermano que fue lastimado y pasó días en el hospital, ayer estuvo en la calle también participando en eso. O sea, realmente la fe, la perseverancia de estos hermanos en una situación tan difícil me anima mucho. Y bueno, quería comenzar orando por ellos y por todos nosotros también, y por todo lo que está pasando en el mundo. Entonces, oremos juntos. Padre Santo, te damos gracias por ese tiempo de estudiar tu palabra, por poder compartir y poder tener ese tiempo juntos. Es tan animante y ser partícipe en algo histórico como la reunión de todos los hermanos en Colombia virtualmente, además de otros hermanos en otras partes que están conectando. Realmente, Padre, te damos muchas gracias, oramos todo eso en nombre de Cristo. Amén. Bueno, nosotros pasamos unos 4 años viviendo en Quito, Ecuador. El año pasado, más o menos por ese tiempo del año pasado, volvimos aquí a los Estados Unidos. Pasamos 4 meses ayudando a la iglesia en Memphis, que es otra ciudad aquí en Tennessee. Y también pasamos unos 2 meses ayudando a la iglesia en el Valle de Texas. Y después, cuando empezó la cuarentena, volvimos aquí a Nashville. Tenemos una casa aquí en Nashville y aquí es como nuestra base. Entonces, estuvimos súper ocupados, ¿no? En estos meses en Memphis, en Texas,
volvimos aquí y la verdad, les confieso, ha sido una lucha, ¿no? Un poco encontrarnos, porque nunca llegamos a estar en un servicio con la iglesia aquí, entonces muchos de los hermanos de Nashville ni sabían que estuvimos aquí. Entonces era un poco complicado, pero la verdad no es nada comparado con lo que ustedes han vivido, han pasado y realmente vuelvo a decir, ¿no? Admiro tanto a ustedes por lo que han hecho y lo que están haciendo. Pero hoy vamos a estudiar juntos. Yo estuve pensando, ¿qué hay en la Biblia? Estuvimos Diana y yo conversando. ¿Qué hay en la Biblia que realmente es parecido a lo que estamos viviendo? Y lo que se me ocurrió era nuestro hermano Pablo, ¿no? Y porque Pablo también pasó unos años en cuarentena. No sé, bueno, tenía otro nombre, era prisión, ¿no? Pero él pasó unos años donde él no podía salir, donde su vida estaba controlada por otros. Entonces, realmente algo parecido quizás a lo que nosotros hemos vivido en estos meses. Entonces, Pablo, cuando conocemos la vida de él, ¿no? O sea, él era el misionero par excelencia, era el hombre que había plantado más iglesias, ¿no? En la historia del cristianismo. Él había viajado y había trabajado y ahora está confinado, está en prisión, no puede salir. Entonces, ¿cómo reaccionó Pablo? Y claro, no sabemos tanto, ¿no? De su estado emocional ni nada, pero se deprimió, se quedó ahí haciendo nada, deprimido, no puedo hacer nada, no sé por qué Dios está dejando eso pasar, pero eso no es lo que vemos. Lo que vemos en la vida de Pablo, en primer lugar, él utilizó todos los medios disponibles para conectarse con otras personas. Claro, en aquel entonces eso más o menos fue cartas. O sea, él escribió cartas, recibió cartas, hubo comunicación. En este momento tenemos muchas ventajas porque tenemos mucho más medios disponibles para conectarnos con las personas. Pero lo que quiero destacar es que Pablo usó lo que él tenía a su alcance. Él tenía la posibilidad de escribir cartas, entonces es lo que hizo. Y claro, por eso tenemos 28% del Nuevo Testamento que él escribió. Súper importante, ¿no? Que lo que Dios utilizó ese tiempo de cuarentena, si podemos llamarlo así, de la vida de Pablo, para, para dejarle tiempo para escribir el Nuevo Testamento. Pero la cosa es, él usó los medios disponibles. La segunda cosa es, él oró por todos los lugares donde él había estado. Él oró por toda la gente que él había conocido. Él oró por gente que él ni había conocido. Él también oró por lugares donde no había conocido todavía, como la iglesia en Roma, por ejemplo. Pero vemos, no, en el listado de hermanos que él tiene en las cartas, que él estuvo orando por muchas personas. Él pasaba mucho tiempo en oración. Entonces, es la segunda cosa que él hizo. La tercera cosa es él estuvo muy conectado con la gente a su alrededor. O sea, él estaba compartiendo con las personas que él tenía a su alcance. Estaba muy limitado, pero él se aprovechó, por ejemplo, para hablar con las guardias que estaban cuidándolo a él y a las personas que estaban también cerca de él. Entonces, por ejemplo, en el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 13, dice, pues mi prisión ha servido para dar testimonio público de Cristo a la gente del palacio y a todos los demás. O sea, Pablo se aprovechó
de la oportunidad de compartir con las personas ahí. Entonces, él pudo impactar las guardias, él pudo impactar las personas ahí del palacio del César. El hecho es que al final de la carta de Filipenses, en capítulo 4, versículo 22, dice, todos los santos los saludan y especialmente los de la casa de César. O sea que Pablo en ese tiempo pudo ser utilizado por Dios para llegar a los corazones de personas que vivían en la misma casa de César. El César que últimamente iba a ejecutarlo a Pablo, pero algunas personas, históricamente, algunos dicen que hasta su propia esposa fue convertida, pero él llegó a las personas que estaban ahí. Entonces, yo creo que estas tres cosas son muy importantes para nosotros. Y vamos a volver a hablar de eso un poco más adelante. Me pidieron hablar hoy de la unidad en tiempo de crisis. Y la clase que quiero dar hoy se llama El precio de la unidad. Y si me conocen algo, y algunos de ustedes me conocen un poco, han escuchado, ¿no? Saben que si yo voy a hablar de la unidad, probablemente voy a ir al libro de Efesios. Y entonces ahí en el libro de Efesios vemos el plan de Dios para la unidad. Empezando en el primer capítulo, quiero mencionar rápidamente algunas cosas de este libro. Esto no va a ser un estudio muy profundo, extenso, no tenemos ese tipo de tiempo, pero quiero mencionar algunas cosas y ustedes pueden volver a mirar y estudiar el libro de Efesios con ese enfoque. En Efesios 1:7 dice que Dios va a reunir todas las cosas en Cristo. O sea, el plan de Dios, el plan que Dios había elaborado, era de unir todo. O sea, Dios creó todo y todo fue bueno, pero entró el pecado en el mundo y eso empezó a corrompir no solamente las personas, pero la misma creación. Entonces, el plan de Dios es de unir todas las cosas creadas, el universo, las personas. O sea, su plan es de unir todo, pero bajo a Cristo, o sea, bajo el soberanía de Cristo. Entonces, eso fue el plan. Entonces, el libro nos sigue hablando y nos cuenta en Efesios 2, versículo 13 y adelante, que hay una gran división. En aquel entonces la división era entre los judíos y los no judíos. Quizás en el mundo en el cual vivimos también vemos mucha división. Estuve hablando ayer con Orlando y me estaba contando de la división política que están experimentando allá ahora en Colombia. Aquí en los Estados Unidos han habido muchas dificultades con las diferentes razas entre los blancos y los negros. Eso ha traído problemas y han habido manifestaciones y todo, o sea, acerca de eso. Políticamente, los Estados Unidos también está muy dividido. Entonces, el mundo es así, el mundo está muy dividido, pero entonces siempre hay una gran división. Pero lo que Dios está haciendo, según Efesios 2, es en Cristo está creando una nueva humanidad, donde no existe esas divisiones, donde no importa tu política, no importa tu raza, no importa tu color, no importa tu estado económico, todos podemos estar unidos en esa nueva humanidad en Cristo Jesús. Y eso, la Biblia dice, es por la sangre de Cristo, o sea, ya hablando de precio, ¿no? O sea, esa unidad que Dios está formando no es gratis, costó la sangre de Cristo. En versículo 16 también dice que el plan de Dios era reconciliar con Dios a los dos, a la gente dividido
en un solo cuerpo. Otra vez, mediante la cruz. O sea, había un precio. La unidad no es gratis. La unidad no es normal. La unidad no es algo que pasa por sí solo. Es algo que tenemos que luchar para tener. Es algo que Cristo tuvo que dar su vida para tener. Entonces, en versículo 17 dice, Cristo vino a ustedes que estaban lejos. Está hablando de los no judíos, ¿no? Y les anunció las buenas nuevas de paz, lo mismo que a los que estaban cerca. O sea, él fue a los diferentes grupos que existía y las buenas noticias fueron llevados a los diferentes grupos. El propósito de eso era traerlos, era unirlos bajo su soberanía en un solo cuerpo por lo que Cristo había hecho. Entonces, en versículo 18, él dice, por medio de él, por medio de Cristo, unos y otros tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. Y en el versículo 19 dice, por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo. Él habla de que hay solo un edificio, hay un templo santo y que nosotros, todos que hemos sometido nuestra voluntad a Cristo, podemos ser parte de este edificio, de este templo santo que Dios está formando a través de su Hijo Jesucristo. Pero Pablo sigue hablando, ¿no?, de la misma cosa. En capítulo 3, él habla de que el plan de Dios era un gran misterio, ¿no?, que la gente no entendió lo que era el plan de Dios, pero que ahora se ha revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y él dice en versículo 6, ahora sabemos que por medio del Evangelio los no judíos son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús. Si conoces algo del Antiguo Testamento, sabes que Dios había elegido su pueblo, su gente, pero su plan no era solamente para ellos. El plan de Dios era para todas las naciones, para todas las personas. Entonces, él está anunciando en el Evangelio que había un plan de unir a todos. Y este es el misterio que Pablo está contándonos. Y la cosa interesante aquí en versículo 10 es que Dios dice, él está dando a conocer ahora a su multiforme sabiduría, a los principados y poderes en los lugares celestiales. O sea, es algo para mí que es súper increíble, que hay seres espirituales. Nosotros no conocemos mucho de todo eso. La Biblia no nos cuenta mucho. Hay ángeles, no hay demonios, ¿no? Pero eso sabemos, pero mucho más de eso no sabemos. Pero dice que hay poderes, hay principados, o sea, en lugares celestiales, y que a ellos Dios está dando a conocer su plan. Pero ¿cómo lo va a hacer? Lo que dice aquí es por medio de la iglesia. O sea que por medio de nosotros, Dios va a poder llevar su mensaje no solamente a las personas en el mundo, pero también a los seres celestiales, a las personas espirituales que tienen poder que nosotros ni podemos imaginar. Pero ¿qué es lo que Dios va a usar? Lo que Dios va a usar para comunicar eso somos nosotros. Pero somos nosotros unidos. Si estamos divididos, si nos estamos atacando, si no estamos trabajando juntos para
para ser ese cuerpo único que Él tiene. Vamos a fallar en ese propósito que Dios tiene para nosotros. Y por eso la clase se llama El precio es alto, porque Cristo tuvo que dar su vida. Cristo vino para vivir una vida sacrificada. Y el hecho es que si vuelves al libro de Génesis, lo que vas a encontrar es a través de la historia de la Biblia, lo que Dios está buscando es personas que están dispuestos a sacrificarse a sí mismo para servir y ayudar a los demás. No tenemos tiempo de estudiar eso a fondo, pero realmente es un estudio impresionante. Si empiezas a leer el libro de Génesis con esa idea que Dios está buscando, ¿quiénes son las personas del mundo que van a sacrificarse a sí mismo para el bien de otros? Y eso también es lo que Cristo hizo. Cristo nos dio el ejemplo perfecto de alguien que dio todo, que dio su vida, que a Cristo le costó sufrimiento, le costó sudor, le costó lágrimas, le costó su sangre, su muerte. Y encima de eso tuvo que pasar por el deshonor, la vergüenza, la humillación. Todo eso, Cristo hizo todo eso por nosotros. Pero la cosa es, este es el precio que costó volver a unirnos. Y esto es el precio, y eso es lo que tenemos que entender. El precio no cambia. El precio sigue siendo lo mismo. Lo que Cristo pagó, lo hizo para darnos un ejemplo, para que sigamos en sus pasos. La unidad no es normal. La unidad no es fácil. La unidad requiere trabajo, requiere tiempo, requiere sacrificio. Y el libro de Efesios sigue en capítulo 4 dándonos algunas cosas específicas que debemos hacer, ¿no?, para poder entender lo que nuestra parte, lo que tenemos que hacer nosotros. O sea, claro, Cristo pagó por nuestros pecados, es cierto, y Cristo dio su vida por la unidad del cuerpo, pero la unidad del cuerpo no vamos a ser unidos si nosotros no seguimos en sus pasos, si no somos sus discípulos. Y ser un discípulo de Cristo quiere decir que estamos viviendo como Él vivió. Entonces Pablo sigue hablando y él dice en capítulo 4, versículo 1 de Efesios: por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. En verdad han sido llamados. O sea, hemos recibido un llamado, hermanos. Nosotros somos partícipes en la unidad que Dios quiere formar en el mundo. Nuestro trabajo no termina porque hay 20 personas en la iglesia, o hay 200, o hay 400. Nuestro trabajo no termina hasta que todo el mundo sepa, todo el mundo conoce la voluntad de Dios. No quiere decir que todos van a aceptar, pero nuestro trabajo es comunicar este mensaje a todos. Entonces, ese es el llamado que hemos recibido, de seguir a Cristo, de imitar su ejemplo, de dar nuestras vidas como Él dio el suyo. Entonces, aquí Pablo, hablando de cosas más específicas, dice: sean, versículo 2, sean siempre humildes. Es la primera cosa, ¿no? Imitar a Cristo, hay que ser humilde. Eso es difícil, ¿no? Es complicado. La humildad cuesta. La humildad cuesta sacrificarnos a nosotros mismos y confiar que Dios va a levantarnos. Si yo me levanto, si yo me pongo delante de otros, es que no estoy confiando en Dios. Y eso es lo que vemos en toda la historia de la Biblia. Es personas que en su debilidad fallaron,
se equivocaron poniéndose a sí mismo adelante de otros. Pero lo que Pablo dice es que hay que ser siempre humildes y amables. Y eso me impacta también porque no tengo la reputación de ser demasiado amable. Entonces, tengo que crecer, ¿no? En eso, ¿no? Porque no dice ser amable cuando la gente son amables. No dice ser amable cuando todo va como tú quieres que vaya. Dice siempre amables. Cuando las cosas no me salen como quiero. Cuando la gente no me trata como yo quiero que me trate. O sea, eso es el desafío, ¿no? Ser amable cuando parece imposible, ¿no? Y él sigue, ¿no? Dice, sean pacientes unos con otros. Tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. Wow, esto es lo que Dios quiere de nosotros. Él quiere que demos nuestras vidas para mantenernos unidos. Él sigue hablando, ¿no? En el capítulo, él habla de más cosas específicas como la necesidad de hablar la verdad, pero con amor, ¿no? Hay algunos hermanos que les es fácil decir la verdad. Hay otros hermanos que son muy amorosos. Pero lo que la Biblia dice es que tenemos que combinar las dos cosas, ¿no? Tenemos que hablar la verdad, pero con amor. Y bueno, él dice también ahí que tenemos que resolver cosas rápidamente. Y bueno, hay toda una lista de cosas ahí que puedes ver en capítulo 4. Pero al final de capítulo 4, quería destacar solamente los últimos 2 versículos. Dice, desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias, todo tipo de maldad. En vez de eso, sean bondadosos, misericordiosos, perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Esto es lo que tenemos que hacer, o sea, desechar la amargura. Uno de los problemas que creo que tenemos en nuestra iglesia es que es difícil para nosotros perdonar a personas que nos han ofendido o que nos han herido, especialmente si son líderes. Es difícil perdonar, pero si no podemos dejar afuera amargura, enojo, o sea, toda sensación de que, bueno, me han afectado, me han herido, me han hecho mal. Y claro, seguro que es cierto, ¿no? Pero la cosa es, tenemos que ser gente conocido por nuestra capacidad de perdonarse los unos a los otros. ¿Por qué? Porque así también Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Yo sé que estos tiempos han sido difíciles. O sea, mucho más tiempo en mucho menos espacio, ¿no? O mucho más tiempo en el mismo espacio, ¿no? Quizás esposos que siempre los dos salían a trabajar y ahora están en la casa siempre juntos. Quizás el marido que está acostumbrado a salir a trabajar y ahora él está en la casa con los niños todo el tiempo. Estos han producido desafíos nuevos quizás, ¿no? Estuve hablando con Orlando acerca de eso ayer, ¿no? Que su casa, en vez de ser el lugar donde ellos van a descansar, ahora la casa es el lugar de trabajo. La casa es el lugar de la escuela. El caso es el gimnasio. O sea, todo se hace en la casa. Entonces, eso es complicado y podemos fácilmente perder como el equilibrio y perder la capacidad de descansar. Como que es algo importante para Dios, ¿no? Volviendo a Génesis, ¿no?
¿Qué es lo que Dios hizo? 6 días creando el mundo y después descansó. Y él mandó a los judíos que ellos también, cada 7 días tenían que descansar, tenían que apartar un día, ¿no? De descansar. Era el plan de Dios, era lo que Dios quería. Confiar en Él. Si trabajamos 6 días, podemos descansar uno. Pero a veces cuando tu vida se vuelve todo en el mismo espacio, es muy complicado, muy difícil hacer eso, ¿no? Estuve hablando con César Herrera, que dirige la iglesia en Lima, Perú, y él tiene 3 niñas y ellos están haciendo la escuela virtualmente en la casa. Entonces él dijo, su casa parece una cabina de internet. Cada cuarto hay alguien conectado a la internet haciendo su clase o compartiendo con un hermano. O, bueno, él el otro día tuvo que ir al baño para conectarse a nuestra reunión con los líderes de las iglesias en el grupo andino, porque todo el resto de la casa estaba ocupado con personas conectados haciendo sus cosas, ¿no? Entonces, eso nos ha traído desafíos nuevos, pero tenemos que tener esa misma actitud que tuvo Cristo, de enfrentar todo con fe, de enfrentar todo con humildad, de enfrentar enfrentar a todo siendo amables. Yo creo que otra cosa que me viene a la mente, ¿no? Que quizás este tiempo les ha traído es de ser, es como el opuesto, ¿no? Es ya que no hay tantas reuniones, ya no podemos salir, ya no podemos reunirnos con las personas, es de volvernos perezosos, es no, no disciplinarnos para conectar con los hermanos, de mantener las relaciones. Y siempre me anima tanto a escuchar. Y hoy en la primera hora era tan confortante, animante escuchar a los hermanos hablar de cuánto están conectando para orar juntos, conectando para estudiar la Biblia con las personas. Eso es súper animante. Pero creo que un desafío para nosotros es de no dejarnos ser perezosos, de no, porque igual tienes que tomar la iniciativa para hacer esas cosas. Incluso eso de conectar virtualmente a los servicios. Uh, Cuando tú estás en la iglesia, apagas tu teléfono, ¿no? Pero ahora estás enfrente de la computadora, te llama alguien, tengo que tomar esa llamada. O sea, quizás tomamos las cosas demasiado ligeramente. Tenemos que disciplinarnos, ¿no? Para poder tener la vida que Cristo quiere que tengamos. Y quiero volver otra vez al ejemplo de Pablo, ¿no? ¿Qué habíamos dicho acerca de Pablo? Primero, usó los medios disponibles. Y bueno, estamos haciendo eso. Estamos usando los medios disponibles. Y estamos súper animante, ¿no? Poder conectarnos, poder vernos a pesar de distancias y todo eso. Claro, para mí, o sea, este año quería volver a visitar la iglesia en Bogotá, en Sudamérica. Pero bueno, por lo menos a través de, de la tecnología podemos conectarnos, podemos vernos. O sea, estamos usando los medios disponibles, pero tenemos que aprovecharnos de eso, ¿no? Para conectar, como Pablo hizo con las cartas. Y segundo, orar. Y eso me anima mucho a escuchar de tiempos de oraciones, de oración. La iglesia aquí en Nashville ha tenido tiempos donde toda la iglesia ha conectado a Zoom para tener un tiempo de oración juntos y dividirnos en grupos y orar juntos. Eso es súper impactante y súper importante. Y hay otro, creo que en la semana que viene hay otro tiempo así con la iglesia aquí en Nashville, de un día de orar y
y ayunar juntos. Y bueno, la otra cosa es conectarse con la gente a su alrededor, la gente a su alcance. Y tenemos que ver cómo podemos hacer eso, qué podemos hacer. Pero la obligación es de mantenernos llevando un mensaje. Pablo estaba en prisión, estaba confinado, no podía salir, pero él igual estaba compartiendo el evangelio con las personas a su alcance. Y tenemos que imitar su ejemplo. Entonces, todo esto, hermanos, en una palabra, es muy sencillo. La unidad es muy sencillo. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ser como Cristo. Tenemos que sacrificarnos a nosotros mismos para ayudar a otros. Poner sus necesidades por delante de los nuestros. Y nosotros, la verdad, sabemos eso, ¿no? Porque fuimos llamados a seguir a Cristo. El hecho es, uno de mis pasajes favoritos es Lucas 9:23. Y ahí dice Cristo a todos, él dijo, si alguno quiere seguirme, niégase a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso es el versículo que me impactó a mí, que me llevó, ¿no? a bautizarme como discípulo, porque yo sabía que había vivido mi vida no negándome a mí mismo, sino buscándome a mí mismo, buscando satisfacer lo que yo quería hacer. Entonces, cuando nos fuimos bautizados, aceptamos, eso es mi vida, yo voy a seguir en los pasos de Cristo, yo voy a ser un discípulo de Cristo. Y en estos tiempos ahora, nos enfrentamos con, otra vez, me enfrento conmigo mismo. Tengo que dejar de enfocarme en mí, tengo que ayudar a otros, tengo que pensar en otros. Podemos aplicar eso también a iglesias, o sea, las iglesias, o sea, la iglesia aquí en Nashville, se tiene que esforzarse a conectar con otras iglesias. La iglesia en Medellín, la iglesia en Duitama, o sea, tenemos que esforzarnos a conectar con otras iglesias, de mantenernos unidos, de trabajar juntos para el bien del reino de Dios. Esto es lo que tenemos que hacer y es lo que, gracias a Dios, estamos haciendo. Y espero ver más y más unidad formándose con el tiempo. Pero ahora estamos en un punto donde vamos a tomar la cena del Señor. Y cuando nos acercamos a la mesa para tomar la cena del Señor, siempre pensamos, ¿no?, en lo que Cristo hizo por nosotros. Pero hoy quiero enfocarles en, sabemos lo que Él hizo por nosotros. Sabemos que Él murió por nuestros pecados. Sabemos que Él es el amado, que Él nos ama tanto, que dio su vida por nosotros. Conocemos, sabemos eso. Lo que quiero que pensemos hoy es, ¿qué es lo que Dios está pidiéndome a mí? Y lo que Él me pide a mí es que yo sigo en sus pasos, que yo también vivo una vida tan entregada como Cristo. Claro, somos imperfectos, vamos a pecar y por eso tenemos la sangre de Cristo para limpiarnos de nuestros pecados. Amén. Gracias a Dios, ¿no? Entonces, hoy vamos a tomar la cena con ese enfoque. La gratitud por lo que Cristo hizo por mí, pero también la convicción que yo debo también seguir en los pasos de Cristo. Yo también debo dar mi vida para ayudar a otros. Eso es el llamado de Dios para nosotros. Es el precio que tenemos que pagar por la unidad. Vamos a orar para tomar la copa y el pan. Oren conmigo, por favor.
Padre Santo, te damos gracias por este tiempo de compartir juntos. Pido, Padre, que cuides mucho a los hermanos que están en cada parte del mundo, ¿no? Que están tomando ese tiempo de enfocarnos en ti. Padre, te damos tantas gracias por todo lo que has hecho por nosotros, por llamarnos, por tu palabra, por Cristo, por su ejemplo, por dar su vida por nosotros. Gracias, Padre, gracias, gracias, gracias. Pero también, Padre, queremos seguir el ejemplo de Él. Queremos ser como Él. Y oremos, Padre, que tú nos des la fortaleza y que nos des la capacidad de dar nuestras vidas por los demás. Oremos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.